Buenos días, amada iglesia. Este domingo iniciamos un estudio más, un libro más, que es la Carta General de Santiago. En esta epístola vamos a aprender mucho acerca de cómo se puede ver la fe realmente, una fe viva, práctica del creyente. Si decimos ser hijos de Dios y hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús y realmente tenemos el Espíritu Santo, es una carta que nos va a dar pautas para ver si estamos viviendo conforme a esa fe que profesamos. Y quiero iniciar con una breve anécdota. El título de este sermón yo le puse Aprobados para la corona de vida. Y hay una historia conmovedora, una historia de mucho drama de un corredor keniano de la carrera de 3000 metros con obstáculo. Este atleta keniano se llama Conseslus Kipruto. Conseslus Kipruto es alguien que batallamos en decir su nombre, pero es alguien que dejó marca en el mundo de las Olimpiadas, también en el mundo del atletismo. Él tiene una hazaña en la cual, en una de las grandes ligas, no era una Olimpiada, pero en un evento grande del deporte, pudo hacer una hazaña, la cual él terminó la carrera en primer lugar utilizando solamente uno de sus tenis, una zapatilla. Él fue alguien que en los primeros 500 metros de los 3000, parece que a lo mejor había transcurrido cerca de 1 minuto y medio de esta carrera y le restaban unos 8 más. Él estuvo dispuesto a luchar y a llegar hasta el final. Entonces, cuando él pierde este tenis, pues ya es un obstáculo el mayor que se le presentó. Pero aparte, él tenía que saltar 28 vallas, 28 obstáculos. Entre ellos habían 7 saltos sobre agua, que es lo que comprende toda esta carrera. Al menos las reglas estándares del atletismo son obstáculos de unos 94 centímetros de altura en la categoría de hombres. Y aparte de esto, él tenía que luchar contra cualquier tendencia natural al pánico. Él podía amedrentarse fácilmente por esta situación que le pasó. Sin embargo, había otro obstáculo más. Había un marroquí que era el favorito y él, pues yo creo que podía decir, ahora mi segundo oponente, el más importante para mí, ya no me va a arrebatar la medalla, pero este marroquí era el favorito porque precisamente en los Juegos Olímpicos anteriores acababa de romper un récord mundial. Contra todo pronóstico, hermanos, este hombre de Kenia, Kipruto, pudo terminar en primer lugar. Y es una historia algo conmovedora, pues seguramente cuando vemos y conocemos del atletismo, y más que nada ver ese cierre que por fracciones de milésimas pudo obtener esa medalla de oro, podemos ver que así es la vida del creyente. Desde que te enlistas en una carrera, en la carrera de la fe, van a ver obstáculo tras obstáculo que van a tratar de amedrentarnos, van a tratar de desanimarnos, van a tratar de disminuir nuestra fe. Pero estamos aquí, hermanos, para tener una perspectiva de la vida correctamente, de cómo es la carrera del creyente. Es una realidad que si ya nos enlistamos en el cristianismo, tenemos que padecer muchas tribulaciones, y Santiago es alguien que escribe una carta a los primeros cristianos que eran judíos, los cuales tenían un trasfondo pues bastante difícil en cuanto a sufrir pruebas. Quiero que vayamos en oración antes de continuar y pensemos en esto, que si vamos a ser aprobados para la corona de la vida, ese es el objetivo en el cual este sermón yo espero que nos ayude a entender cómo vivir durante todo ese transcurso de la carrera y cuál va a ser la mayor motivación para que podamos obtener la corona de vida. Oremos. Señor nuestro, estamos aquí
y delante de tu palabra, que es poderosa, que es viva, es eficaz. Y agradecemos, Padre, porque con ella nos desafías, nos alientas y nos alimentas. Te comunicas con tu pueblo. No has cerrado tu voz, Señor. No has cerrado la ventana de los cielos. Podemos seguir teniendo este tipo de bendiciones en los cuales somos tan afortunados de tener la Biblia en nuestro idioma, de sentarnos a escucharte. Y quiero que traigas una bendición especial a mis hermanos, a tu iglesia Peniel en este día. Gracias por todo, Padre, por un nuevo libro más en el cual podemos aprender más acerca de tu corazón. Bendice tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Bien, hay dos partes de este sermón, las cuales he bosquejado. La primera, cómo correr en las pruebas de la vida. Y la segunda sección de este sermón, vamos a ver obteniendo la corona de la vida. Bien, en el versículo 1 de Santiago 1 leemos lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Vamos a ver acerca del autor, que es Santiago. Este Santiago es el hermano de Jesús, alguien que todos los estudiosos de la Biblia concuerdan en que era este medio hermano, pero podemos constatar que él era incrédulo. Él, según el registro que tenemos en Juan 7:5, leemos lo siguiente: porque ni aun sus hermanos creían en él. Santiago, o también llamado Jacobo, era alguien que no creía que Jesús era el Mesías. Sin embargo, en la introducción a esta carta, esta epístola general de Santiago, vemos que él ahora es creyente, y yo creo que algo de lo cual pudo haber impactado bastante en su vida para dejar de ser incrédulo es lo que tenemos en 1 Corintios 15, cuando está hablando el apóstol Pablo de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Dice en el versículo 7: después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles y al último como un abortivo a mí. Eso dijo Pablo. Pero a Santiago se le aparece de una manera individual, así lo puede plasmar Pablo, de manera personal y directa con su hermano, su medio hermano sanguíneo. Entonces podemos ver que él fue un gran líder en la iglesia. Ahora que estuvimos pasando varios domingos en el libro de los Hechos, vimos que es el mismo Santiago que encontramos en el capítulo 12, versículo 7, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo: informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Él dice: vayan principalmente al que está liderando la iglesia en Jerusalén. Esto es Jacobo, el hermano de Jesús. Y también lo vemos a Jacobo moderando en el concilio, en el capítulo 15, cuando están en Jerusalén, acerca de todo este asunto de aquellos que querían judaizar a los gentiles. También tenemos pasajes como en Gálatas, capítulo 2, versículo 9, donde Pablo mismo dice que es una columna, alguien importante en la iglesia. Dice: al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de compañerismo. Entonces Pablo está diciendo: a Jacobo o Santiago fue líder de la iglesia. Por gracia de Dios llega a tener ese liderazgo ante la iglesia en Jerusalén, y él es el que redacta esta carta. La redacta en un tiempo de dificultad, donde aún no se extendía el evangelio hasta lo último de la tierra. La fecha en la cual muchos consideran que fue escrito esta epístola de Santiago es en el 45 después de Cristo. Pero más o menos los hechos que tenemos en los capítulos 7 y 8, cuando matan a Esteban, Pablo o Saulo empieza a perseguir a la iglesia. Todos esos son unos 10 años antes quizá.
Y vemos también que hay muchas persecución, al menos unos 10 años de persecución antes de que Santiago escriba esta carta. Y para entender un poco ese grado de la persecución, quiero que vayamos a Hechos capítulo 26, en las mismas palabras del apóstol Pablo, las cuales dice aquí en el versículo 10 y 11. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos. Con frecuencia en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar, y endurecido contra ellos seguía persiguiéndolos, aún hasta en las ciudades extranjeras. Podemos ver que así de fuerte estaba la persecución. Santiago escribe a judíos cristianos que estaban siendo perseguidos a muerte. Y él se introduce como a las 12 tribus que están en la dispersión, porque, les repito, ya es cuando se empieza poco a poco a expandir el evangelio, saliendo de Jerusalén, Judea, quizá en Samaria, pero todavía no son esos años donde ya se empieza a ir hasta lo último de la tierra. Otro ejemplo de persecución lo vemos en Hechos capítulo 12, donde el rey Agripa asesina al otro Jacobo, pero este era de los círculos íntimos, de los 3 discípulos íntimos de nuestro Señor Jesús. En esos días, en esas fechas, Santiago deja esta carta a una iglesia que padece. Es una iglesia que está sufriendo, y quizás son diferentes el sufrimiento, las aflicciones, las pruebas que tenían estos hermanos en el primer siglo a las que nosotros podemos estar viviendo ahora. Pero los principios son para todo tipo de pruebas, para todo tipo de creyentes en cualquier edad, en cualquier cultura. Si profesas a Cristo, este mensaje te puede bendecir. Entonces, ahora que conocimos un poco el contexto de Santiago, quiero que continuemos leyendo los versículos 2 al 4 que dicen lo siguiente. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y yo les había dicho en el primer encabezado, quiero ponerle cómo correr en las pruebas de la vida. Y Santiago es muy práctico y le está diciendo, primero que nada, deben de estar conscientes de que es una realidad, de que las pruebas van a estar presentes en la vida. No es por si acaso llegan, es que siempre van a llegar. Tal vez una tras otra, tal vez habrán pausas, tal vez vendrán muchas en una sola temporada, pero si están padeciendo, este mensaje les debe demostrar cómo debe ser la actitud del creyente. Entonces, primero que nada, debemos de entender que les da un mandato. En el momento que le dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, A.T. Robertson, un excelente traductor del griego, dice que podemos considerar esta traducción como si le dijera una frase, algo así: háganlo ahora y de una vez por todas. Empiecen a tener gozo en medio de esa dificultad. No es algo tan fácil cuando llegue una crisis, cuando llegue algo que estremezca nuestras vidas de cualquier tipo, de cualquier índole, porque aquí Santiago está diciendo, pueden llegar diversas pruebas. Entonces, hay muchas maneras de cómo clasificarla. Económicas, de relación, de salud, de falta de sabiduría, de alguien que está atentando físicamente, o del mal espiritual, una prueba que está dentro de tu mente, dentro de cualquier tipo, como quieras ver, una dificultad. De esa forma van a llegar a la vida del creyente. Entonces, hay un mensaje universal en el cual debemos de abordar cualquier tipo de prueba. Entonces, de una vez por todas, debiéramos de
atender a la voz de Santiago y que dice, debes de atravesarla con gozo. Porque en ese momento, cuando dice, cuando siempre habrá pruebas, no es un evangelio de la prosperidad. No es un evangelio donde muchos grupos cristianos pudieran decirte, si vienes a Cristo, se acabaron las pruebas. Sino al contrario, Santiago da por sentado de que van a venir momentos difíciles en la vida del creyente. Y dice, eso es bueno. Usted debe de tener una actitud de gozo. Debemos de pensar todo lo que Él tiene en mente para animarles. Él empieza a abordar el camino de la fe, porque les dice, la prueba de su fe produce paciencia. Si no viene la prueba, no se perfecciona la fe. Y si esa fe no es perfeccionada a la par, no van a crecer en paciencia. Y la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. La Reina Valera 60 creo dice perfectos y cabales, que simplemente es eso, completos. Es una perfección que debiéramos de tener todo creyente. Y debemos de estar conscientes de que sin una paciencia y sin una actitud de gozo estamos incompletos. Sin una buena actitud de alabanza, de adoración a Dios, a pesar de que venga un momento difícil, no necesariamente en cuanto se muera un familiar, en cuando pierdas un miembro de tu cuerpo, algo, tengas que estar gozoso instantáneamente. Tal vez puedan pasar algunas horas o días, pero el fin es gozarnos. ¿Por qué? Porque si estamos conscientes de que eso va a producir más fe y más paciencia en nosotros, eso es algo bueno que nos va a ayudar a ser más completos como Cristo. Todo creyente, todo cristiano, tenemos que apuntar a la perfección. Y el único hombre que se menciona que es completo es Cristo. Él sabía cómo actuar de la mejor manera ante las crisis, ante los momentos difíciles. Mientras no tengamos esa paciencia, ese gozo en las tribulaciones, no estamos completos. No nos estamos asemejando a Cristo. Este es un mandato de Santiago, pero aunque está ahí en la orden, necesitamos también algo que nos ayude a motivar. ¿Cómo le hacemos para, ya sabemos ese mandamiento, pero de todas formas es difícil? Yo no puedo estar gozoso tan fácil. ¿Qué se necesita? Se necesita sabiduría. Y es lo que encontramos aquí en el versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, eso es un ingrediente para atravesar de una manera que glorifique a Dios las pruebas, la sabiduría. Y la sabiduría la podemos definir como ese conocimiento que nos va a quitar cualquier tipo de duda en el cual nosotros vamos a estar seguros que estamos obedeciendo y dentro de la voluntad de Dios, no de cualquier otro más, ya sea nuestra voluntad o ya sea que seamos influenciados por los pensamientos de este mundo o el enemigo que son contrarios a la voluntad de Dios. Entonces ahí estamos siendo alguien falto de sabiduría. La sabiduría es la capacidad para que reaccionemos ante las circunstancias de la vida de manera correcta. La sabiduría también se puede definir como aquello que nos va a ayudar a ver claramente qué es bueno y qué es malo. Entonces, si no tenemos sabiduría, Santiago les está diciendo, simplemente pídansela a Dios. Si a veces vienen momentos difíciles, momentos sombríos, y nosotros tenemos que tomar ciertas decisiones o ciertas actitudes, es un pecado, es un pecado tener duda. Y si nosotros no vamos a estar con una certeza de lo que tenemos que hacer en medio de la prueba, no vamos a honrar y glorificar a Dios. Debemos de pedir con confianza, no solamente pedir así nada más. Y esa confianza es algo que debemos de alimentar conociendo el carácter de Dios. Dios no es alguien que nos va a reprochar
cuando lleguemos y digamos, me falta sabiduría, no se va a burlar de nosotros y decir, pues desde hace mucho te estoy clamando desde las esquinas, así como dicen Proverbios, apenas ahora en la lucha, en la dificultad, vienes a pedirme la sabiduría. No, así no es Dios. Él dice, yo la doy y sin reproche. Tal vez ese reproche puede significar también a que Él no nos va a pedir perfección. Él no nos va a echar en cara nuestros pecados. No nos va a echar en cara absolutamente nada, excepto si pedimos sin fe. Eso sí no agrada a Dios. Entonces, si no nos va a reprochar absolutamente nada, ni ningún pecado, y aparte no nos va a dar solamente la sabiduría, sino que dice, yo la puedo dar en abundancia. Si la da abundantemente, es para que nosotros no pequemos. El pecado en medio de una crisis, de una lucha, pongámosle nombre, tal vez ya pasaste por un momento difícil o estás a punto de pasar por un momento que Dios va a traer a tu vida. Debemos de ser bien honestos y analizarnos y decir, yo maldije o he maldecido cuando vino esta prueba. Yo pequé porque tuve una queja contra Dios, me quejé contra sus propósitos, contra las circunstancias, o yo tuve un temor que fue algo que me agotó demasiado y me hizo perder más que nada la confianza en Dios, dudé de su amor. Yo tuve incertidumbre en un momento difícil y cualquier reacción negativa podemos agregar, dependiendo de la naturaleza de la prueba. Cuando nosotros pecamos en medio de esas circunstancias difíciles es porque no tenemos sabiduría. No tenemos el conocimiento, el entendimiento y la motivación suficiente para actuar como Dios se va a glorificar. Recordemos el ejemplo de Job. Pierde a su familia, a sus hijos, sus riquezas. Le viene una enfermedad y él no maldijo a Dios. Él no siguió el consejo de su esposa que decía, maldice a Dios y muérete. Él pudo externar lo que había en su corazón y como dice la escritura, él no pecó. Fue válido clamar en su angustia, pero nunca hubo pecado en sus labios, en su boca. Esa es una sabiduría para llevar adelante, atravesar en las pruebas con una actitud que honre a Dios. Todo eso lo necesitamos nosotros. Y aquí en la palabra nos está diciendo cómo paso a paso podemos asemejarnos a estos grandes hombres de la Escritura. Primero que nada, estar consciente de que hay pruebas. Después, pedir sabiduría. Y eso lo pedimos en oración. Pero debemos de pedirlo con fe. Y aquí insiste Santiago en los versículos 6 al 8. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Y nos habla de una figura, el hombre que no tiene un objetivo y se aferra a él, siempre va a ser inconstante. Y así se describe a cualquiera que no es constante, se va a reflejar en que no concluye nada. Solamente está de un lado para otro como las olas del mar. Nunca llega a un fin, nunca llega a concluir algo que él se propone. Así es la naturaleza de todo aquel que es inconstante. Y lo podemos ver, hay gente emprendedora que pudiera tener mucho dinero, y abren muchos negocios, muchas ideas, pero nunca es constante en una, entonces todo los deja a medias. De esa manera nos está diciendo aquí Santiago, muchos pudieran tener fe a veces en Dios, a veces en tu sabiduría, a veces en lo que dice el mundo, pero no eres constante. Lo que Dios quiere es que solamente apunte tu fe y se aferre a la voluntad de Dios. En contraste, si nosotros vamos a Isaías 57:20,
podemos resaltar más acerca de la manera negativa, cómo es aquel hombre inconstante. Yo creo que hay un pasaje paralelo y quiero leérselos. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, así es el impío, es inestable, está de un lado a otro. El creyente es el único que puede estar en un lugar firme, en la roca que es Cristo. En las tormentas, también vemos esa figura en Lucas 6, al final Jesús concluye: van a venir tormentas, si no edificaste tu casa sobre la roca, va a ser una ruina lo que te acontezca, si lo edificaste en la arena. Entonces, el hombre que no es firme en un objetivo no llega a ningún lado. Pero Santiago le dice, ustedes deben de aferrarse a obtener la sabiduría de Dios, a aferrarse a esa promesa de Dios, porque es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Dios quiere que sus hijos atraviesen las pruebas con gozo. Si eso lo inspiró en Santiago para ti y para mí, obviamente que es una promesa que podemos reclamarle y decirle, necesito esa sabiduría para no quejarme contra ti, para no estar deprimido, sino gozoso, para no estar en incertidumbre, tratando de encontrar ayuda en todos lados, con amigos, con conocidos, menos en ti. De esta forma, debemos de clamar a Dios, de decirle, dame esa sabiduría, aferrarnos a recibir la sabiduría que nos va a ayudar a la santificación. Bien, todo esto es lo que podemos encontrar en cómo correr durante las pruebas de la vida. Pero al final de la sección que quiero compartirles hoy, veremos obteniendo la corona de la vida. Y ahora veamos los versículos 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Muy bien, esto es un contraste entre lo eterno y lo temporal. Lo que podemos recibir, algo que no tiene precio, o algo que se va a quedar aquí y va a ser algo que no dure eternamente. Lo que nos quiere decir Santiago, y empieza a introducir también parte de la actitud de que debemos de tener conforme a lo que vamos a recibir. Él está hablando de riquezas materiales. Él no está hablando de manera figurativa, por decir, en el pobre que se refiere aquí, no es un pobre en espíritu. Los ricos sí es alguien que tiene mucha solvencia económica. Pero él está diciendo, hay riquezas materiales que tienen un paralelo con las celestiales. Las riquezas materiales se pueden corromper aquí, se pueden destruir o alguien puede acceder y robarlas, pero las riquezas en el cielo, ellas nadie las puede destruir. Son eternas, no hay nada que las puede corromper y son para los hijos de Dios. Entonces, si eres hijo de Dios y digamos que tienes bajos recursos en esta vida, no tienes mucho capital económico, está diciendo Santiago, tú te debes de gloriar en aquello que va a ser tu honra. Cuando Dios levante tu cabeza, cuando Dios te dé la corona de la vida. Cuando tú te humillas, Él te va a exaltar. Entonces, si yo soy alguien que no tengo mucha solvencia económica, no puedo jactarme de mucho aquí. Pero si hay algo que sí puedo jactarme, no en el sentido negativo, sino más bien gloriarme, es en las cosas que valen la pena, en las cosas que son eternas. Él está diciendo en esta versión,
el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Una posición alta es aquella que nos dice la Escritura. Cuando tú eres hijo de Dios, tú ya eres poseedor de muchas riquezas. Tienes herencia entre los santos. Vas a disfrutar una eternidad con Dios. A eso apunta. Está apuntando a la corona de la vida. Pero debemos de ver esta breve ilustración antes del versículo 12. Y él está hablando acerca también del rico. Si eres rico, gloríate cuando Dios te haga un pobre en espíritu. Lo único que pudiera gloriarse un rico aquí en esta tierra es cuando Dios lo humilla. Cuando Dios le hace ver que sin Él no es nadie. Que todas esas riquezas que puede poseer aquí no le van a servir absoluto en la eternidad. Yo creo que por eso una de las Biblias, la Nueva Traducción Viviente, tradujo en ese sentido. Esta Biblia dice, los ricos, los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Cualquiera que reciba la corona de la vida anteriormente tiene que ser humillado. Tiene que ser un pobre en espíritu y decir, esto no me sirve para comprar el cielo. Pero si soy hijo tuyo es porque tu Espíritu Santo me iluminó, me pudo hacer ver qué tan pecador era, cuánto necesito de ti, y eso es lo único que me voy a gloriar, cuando tú me humillaste. En los proverbios podemos encontrar palabras de Salomón como aquellas que dice, no me es riquezas, no voy a hacer que me olvide de ti. Tampoco me es pobreza porque puedo maldecirte. Pero es una tendencia de aquel que tiene mucha riqueza, empiece a gloriarse en ellas o en sí mismo y no en Dios. Por eso Santiago le dice, si tú tienes riqueza, debes de gloriarte cuando Dios te ha humillado. ¿Por qué? Porque esas riquezas se van a acabar, van a perecer. Aquí se quedan de este lado de la eternidad. Quiero que pasemos al versículo 12 que dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Santiago tiene un objetivo, es la corona de la vida eterna. Y todo empieza con poner a prueba la fe. Esto viene desde el versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de su fe va a producir paciencia, y si esa paciencia todavía no es perfecta, pidan sabiduría, y si no te llega sabiduría, esa sabiduría yo creo es porque no estás pidiendo mal, pero pide con fe y se te va a dar, porque así se va a pulir esa fe. Va a ser hallada, aprobada, y solamente esos son los que se les da la corona de la vida. Pero no solamente es eso, es necesario perseverar con la actitud que dice, con gozo y con paciencia. Con gozo y paciencia es la actitud que debemos de tener ante las pruebas. Si no hay gozo y no hay paciencia, es que esa fe no está siendo refinada. Y si esa fe no es refinada, entonces no vamos a ser aprobados. El gozo viene de saber que una prueba es algo que va a purificar nuestra fe. Mientras más pruebas vengan, debemos de tener esa actitud y decirle, Dios, tú buscas con todas estas circunstancias que yo esté a tu lado en la eternidad. Si me vas a dar la corona de la vida, y solamente es aquellos que atraviesan con gozo y paciencia las pruebas para que se purifique esa fe, te agradezco porque no dejas de obrar en mí. No dejas que yo me pierda, que esa fe no sea perfecta, que viva engañado. Un hermano decía, para mí lo más peligroso y lo más triste es los cristianos que van a la iglesia y que creen que son creyentes. Aquellos que dicen, no, yo estoy seguro que soy salvo, pero no es así. Ellos están siendo engañados porque no han tenido un examen honesto a sus vidas y sobre todo bíblico. Aquel que viene a una prueba
algo que te acecha, algo que sacude tu fe y no se ve gozo y paciencia y perseverancia, quiere decir que no está siendo perfeccionado. Fíjense, la clave yo creo que todo es asegurarnos que amamos a Dios. Eso lo encontramos en este versículo 12. Recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Solamente los que realmente aman a Dios son aquellos que están dispuestos a luchar, a ser constantes, firmes y no dudar en absoluto en que Dios le va a dar sabiduría para enfrentar cualquier tipo de prueba. Aquel que va a ser constante no va a ser como el hombre de doble ánimo, que a veces sí quiere poner su confianza en Dios y a veces no, sino que él va a aferrarse a las promesas hasta que reciba esa corona. Es como ese objetivo que busca Santiago. Piensen bien, cuando viene una prueba es porque Dios te está dando una oportunidad para que le muestres su amor. Si no hay amor en ti ante cualquier tipo de prueba o tentación, entonces ¿cómo puedes asegurarte que eres hijo de Dios? Si vienen tentaciones ante el pecado, si vienen tentaciones ante una mala actitud bajo una circunstancia, qué mejor manera de agradecerle y darle gracias a Dios porque Él te da esa oportunidad de demostrarle tu amor y de intentar crecer en gozo y en paciencia. Cada vez que crecemos en gozo y en paciencia a través de las dificultades, obviamente Dios nos va a preparar más y más ante las futuras pruebas. Pero si siempre estamos estancados, esa fe no va a ser refinada, no va a ser aprobada, no va a recibir la corona de la vida porque simplemente nunca amaste de todo corazón a Dios. Les decía al inicio de este sermón, aquel keniano Conseslus Kipruto, que hizo esta gran hazaña de terminar los 3000 metros, casi 9 minutos de obstáculos con solamente un tenis. Cuando llega al final, se le entrevista y una de las primeras impresiones o lo que podemos encontrar que él dijo fue lo siguiente: estoy lesionado porque perdí mi zapato izquierdo. Eso fue un desastre, pero me motivó a luchar lo más duro que pude, así que la carrera salió bien. Yo pensando en él, esa motivación es la que necesitamos tú y yo. Vino una situación bien difícil, pero él dijo, no, yo tengo que llegar hasta el final. Yo, a como sea el costo, tengo que obtener esa corona, esa medalla de oro. Y la ganó. Dice, él me motivó. Aunque sentía ese dolor, aunque sabía que iba a terminar lesionado, yo dije, vale la pena. Y el creyente tenemos algo mucho más glorioso en que motivarnos. Si vamos a recibir la corona de la vida eterna, las mismas escrituras dicen que nosotros vamos a arrojar nuestras coronas delante de Él. Es como llegar al cielo y decirle, me estás entregando una corona porque me dijiste que mi fe fue perfecta, que mi amor fue genuino a ti. Entonces, todo esto fue por gracia tuya. Si puedo estar aquí y tú me diste esta corona, me la vuelvo a quitar y te pertenece a ti. Se la vas a entregar a Dios mismo, lo vas a adorar por una eternidad y de esa manera vas a honrar a Dios. ¿Y qué más quisiera, hermanos, que esta palabra impregne nuestros corazones? Yo lo necesito mucho. Espero que tú también veas esa gran necesidad. Una actitud a motivarnos con las pruebas para mostrar nuestro amor a Él. Que la próxima prueba o las futuras pruebas que atravesemos, sepamos ahora cuál es la actitud, cómo debemos de atravesarlas, pero más que nada ver en ese fin.
y darle gracias a Dios. Yo creo hasta entonces vamos a sentir ese gozo y decirle, esta prueba me la mandaste porque quieres que esté a tu lado toda la eternidad. Esta prueba la tomo con gozo porque tú eres el más interesado en hallarme aprobado, en darme esa corona. Yo voy a correr por obtener esa corona de la vida y te la voy a entregar a ti. Por una eternidad te voy a alabar y desde ahora quiero gozarme en esa salvación que me has dado. Es como dicen los teólogos. Es algo que ya obtuvimos en el hoy, pero todavía no. Ya tenemos la salvación, pero todavía no es plena. Entonces gocémonos porque hacia esa corona de vida vamos avanzando. Y solamente es un obstáculo. Es un brinco que daba este keniano con un pie sin zapato, con un marroquí que quería ganarle la medalla de oro, con otros 7 saltos que tenía que caer en el agua y cada impacto, cada dolor que él sentía en su cuerpo, decía, eso me motivaba más. Que así sea nuestro también correr en la vía del creyente. Oremos, Señor, gracias por este mensaje. Queremos darte la honra y la gloria porque tú nos has mostrado lo que esperas de tu pueblo ahora en estos días difíciles que vivimos y seguiremos viviendo por siempre. Mientras tú no vengas aquí, nuestra fe será puesta a prueba. Bendice a mis hermanos en Cristo Jesús. Amén.